es difícil lidiar con los caracteres de muchos. En algunos casos había que decirles, ¿sabes qué? Vas a descansar. ¿Sabes qué? Vas a tener que aprender un poco y estás en receso. Hola queridos amigos, hermanos en la fe, el día de hoy estamos dando inicio al primer programa del podcast Cuéntamelo todo, donde estaremos tal vez compartiendo algunas experiencias, anécdotas vividas día a día con nuestros hermanos de la fe en las distintas iglesias. Muy bien, tal vez podemos dar un fuerte aplauso a nuestro hermano Tito, que el día de hoy también comparte el día de hoy. Mi estimado Tito, realmente es un honor tenerte en la inauguración en este primer programa del podcast Cuéntamelo todo, donde estaremos compartiendo realmente el propósito de este programa es que muchas vidas de hermanos en la fe también sean edificados mediante el testimonio de ti y de los demás invitados que vamos a tener en los distintos programas. Y tal vez podemos dirigirnos con un saludo, Tito, y realmente es nuevamente grata tu presencia en este primer programa. Bueno, José Manuel, gracias por la presentación. Para mí el honor poder estar acá con todos ustedes y compartir un poco de mi vida, de mi experiencia y de todo lo que pueda servir, ¿no? Para poder edificar, para poder bendecir la vida de las personas. Y de verdad, muchas gracias y bueno, pues aquí estamos para lo que sea. Así es, Tito, lo importante que el día de hoy vamos a hacer, la dinámica va a ser de la siguiente manera, ¿no? Yo creo que vamos a expresarnos de una forma muy sincera, porque habíamos manifestado mediante el testimonio también de tu persona y de los demás invitados. El propósito es que muchas vidas de algunos hermanos que tal vez no son parte y tal vez quieren ser parte del ministerio de alabanza también al cual tú perteneces, se animen también a poder servirle al Señor en ese sentido. Muy bien, Tito, a ver, vamos a entrar en la dinámica y vamos a empezar con las preguntas. Hay preguntas tanto personales también y también a nivel ministerial de muchas experiencias que vivimos día a día en la iglesia. Ya me has hecho asustar. Pero vamos con Tito, tranquilo, cuéntanos. La primera pregunta va así, Tito. Cuéntanos un poquito más de ti, de tu vida personal. ¿Hace cuánto tiempo estás en la música? ¿Qué te ha motivado? ¿Qué te ha incentivado realmente tal vez a recibir el llamado del Señor para poderle servir en la iglesia? A ver, en primer lugar, por mi cabeza nunca había pasado el ser músico y tampoco aprender algún instrumento, pero Dios sabe y de alguna forma Él nos llama y cuando nosotros aceptamos ese llamado, entonces las demás cosas vienen y se dan. Así que soy músico desde mis 12 años, aprendí a tocar la guitarra a mis 12 años y prácticamente desde esa edad yo estoy sirviéndole al Señor. Soy comunicador de profesión, como ya lo has mencionado, y en este caminar de la congregación, los estudios, la familia, la iglesia, y tú decías por ahí que obviamente estoy casado con la mujer más hermosa y la mujer más maravillosa. Así es, y creo que Dios se ha repasado conmigo. Wow. ¿Ya? De bendecirme con una mujer Amén. Tan linda. Y que de verdad es una mujer virtuosa y es una ayuda más que idónea para mí, porque si hoy estoy aquí sentado frente a ustedes hablándoles es porque lo que hoy soy es gracias a ella y gracias a Dios y por eso siempre voy a estar agradecido. La verdad, Tito, es reconfortable escuchar tus palabras realmente y expresar ese sentimiento de amor que tú tienes hacia tu esposa. Y realmente que sí, nuestras parejas, que tal vez Dios nos bendice, es una bendición de Dios, ¿verdad? Pero dentro de esta pregunta, Tito, ¿por qué la guitarra y por qué no el teclado o la batería? Esa es mi pregunta, tal vez mi inquietud que puedo hacerte en esta pregunta, ¿no? A ver, ya al inicio había dicho que por mi cabeza nunca había pasado eso. Yo estaba en un colegio de convenio, tipo católico. Ya. Y no había, bueno, la música era la flauta dulce y cantar himnos y demás.
Y resulta que después de primero intermedio o ahora, digamos, primero de primaria o de secundaria, mejor dicho, vuelvo de las vacaciones y resulta que me dicen, tienes que dar un examen para entrar al colegio, pero sí ya salí del colegio. Ya. Y resulta que me estaban cambiando de colegio y que yo no sabía. Y me dicen, tienes que ir a dar examen. ¿Y qué examen? De matemáticas y de música. Uy. Ya bueno, yo estoy a la orden de mis papás, entonces fui a dar el examen de rítmica, solfeo, oído musical y aprobé, y las matemáticas aprobé, y de ese modo ingresé al Colegio Franklin Anaya en Quillacollo, cuando no era todavía lo que hoy es el Colegio Franklin Anaya en cuanto a infraestructura, me refiero, ¿no? Porque antes era un canchón y una casona y unas cuantas aulas. Pero ahí es donde aprendí a tocar la guitarra. Hasta guitarra ya me había comprado mi mamá. Entonces, de ese modo es que me metí a pasar los cursos de guitarra. No había otro instrumento. Y aprendí a tocar ahí. Mi primera canción fue Ojos Azules. Ojos Azules. Y un año de guitarra criolla. Y al final toqué con un grupo en la presentación final del colegio y ya pues ya nos querían contratar porque lo hicimos bien. Y Tito, ¿qué recomendación puedes dar, digamos, porque muchos tal vez intentamos tocar un instrumento, ¿no? Pero llegado el momento, tal vez en la fase de poder aprender, muchos se nos hace tedioso y muchos terminan fracasando en ese sentido en tocar un instrumento, ¿verdad? Y tú manifiestas que Dios te ha mostrado, ¿no? Ese instrumento para poder. ¿Se te ha hecho fácil poder aprender la guitarra? ¿Ha sido complicado para ti? En ese momento, bueno, contando un poquito, complementando más un poquito de mi vida, yo no estaba tan metido en la iglesia, que si bien a los 8 años mis papás me han llevado a la iglesia, a partir de los casi 9 y medio, 10, 11 años yo más estaba metido en las cosas del fútbol, por eso nunca pasaba por mi cabeza ser músico. Yo quería ser futbolista y era arquero y me decían truco porque tenía las atajadas fenomenales, ¿no? Y yo no estaba yendo tanto a la iglesia, entonces para mí ha sido una sorpresa que me hayan hecho el cambio de colegio. Y aprender ese instrumento ha sido bastante importante para mí. No me ha sido tan difícil porque era una materia y sí o sí tenía que aprobar la materia. Entonces aprendí las notas, le puse ganas, le puse empeño y de ese modo, digamos, aprendí en todo ese año. Y resulta que, y aquí ya un poquito voy a enganchar, digamos, mi retorno a la iglesia, porque había habido un cambio de pastores en la congregación. Ya. Entonces, de ese modo, mis hermanas me dicen, tienes que volver a la iglesia, y hay nuevo pastor, tiene su hijo de tu edad y además tiene sus hijas, me dicen. Uy. Entonces, como yo ya estaba más o menos aprendiendo la guitarra, y volví a la iglesia. A esa edad más o menos ya... Sí, 11, 12 años más o menos. Volví a la iglesia, aprendí a tocar el instrumento, y justo había necesidad de guitarrista y ahí estaba yo. Predispuesto, tal vez valiente para poder, tal vez, y dispuesto a servirle al Señor, Tito. Sí. Bueno, Tito, tal vez pasando un poquito más a la vida espiritual. Para ti, ¿qué es un ministro de alabanza? Tal vez una pregunta más contextualizada, que va más espiritual. ¿Qué es para ti un ministro de alabanza? Creo que el término de ministro, para tomar ejemplo, ¿no? Los ministros que nosotros tenemos en el gobierno, o sea, representan a un gobierno, ¿no? Y tienen la autoridad de poder hacer algo a nombre del gobierno, ¿no? Así es. Representantes del gobierno en diferentes áreas. Y creo que no es tan distinto, digamos, el tema de ser un ministro de alabanza dentro de una iglesia, más allá de que cualquier ministerio representa, o cualquier ministro entonces representa a Dios y su obra aquí en la tierra. Entonces creo que de alguna u otra forma a los músicos se nos complica un poco tratar de entender esto, ¿no? La diferencia entre ministro de alabanza y músico.
¿no? Así Porque es. músicos pueden haber Varios. un montón, ¿no? Así es, artistas, y ¿no? hasta más capos que uno, ¿no? Así es. Pero ministros y siervos del Señor, adoradores, como algunos también lo manifiestan, son muy pocos. Entonces la gran diferencia es eso, del compromiso que uno tenga con el Señor. Yo pienso también que tal vez un ministro tiene la responsabilidad de acercar al pueblo a Dios, ¿verdad? Porque yo te doy una anécdota mía, por ejemplo, Dios a mí me ha ese llamado mediante la música, ¿no? Y es lo que me ha motivado tal vez a acercarme al Señor. Y es cierto que un ministro también tiene la responsabilidad de poder evangelizar mediante las notas musicales, porque hay que ser sincero, el pueblo viene tal vez cargado de muchas situaciones durante la semana, y tal vez encuentras refugio aquí en la iglesia un fin de semana y muchos se reconfortan tal vez mediante una alabanza que nosotros vayamos a tocar. Por eso digo que tal vez la responsabilidad del ministro es acercar al pueblo a Dios. No sé si compartes conmigo también este criterio, Tito. Sí, siempre nos han dicho los pastores que antes que el pastor está la alabanza y el ministro de alabanza, ¿no? Y Así que es. es bastante importante porque es como aquel labrador o sembrador, digamos, o el campesino que prepara la tierra para que pueda entrar la semilla y pueda tener una buena cosecha. Entonces, cuando entendemos esa situación de que nosotros somos tan importantes como el pastor o como cualquier otro miembro dentro de la iglesia, entonces las cosas cambian. No lo haces por obligación, no lo haces porque te gusta simplemente, sino lo haces porque tienes una convicción de que lo estás haciendo porque es una necesidad del pueblo y también nuestra, porque al estar adelante, al ministrar al pueblo, no le estamos haciendo un favor a la iglesia, no le estamos haciendo un favor a Dios, nos estamos haciendo un favor a nosotros, porque al ministrar al pueblo también uno se ministra, y eso es bastante importante. Así es, Tito, la verdad creo que compartimos muchos criterios, pero tal vez pasando a otro aspecto también en el tema del ministerio, podemos, tal vez tú recuerdas, Tito, muchas anécdotas tal vez y recuerdos que haya pasado tal vez en plena alabanza, ¿verdad? Porque nosotros que hemos compartido en algún momento y somos parte del ministerio, hemos visto algunas situaciones que se ha dado incluso en pleno escenario. Aquí ya hemos visto experiencias que se han quedado marcadas, sinceramente, Tito, en nuestros corazones, y hasta ahora lo tenemos guardado en nuestra mente y no se nos puede borrar. Si tal vez puedes compartirnos, Tito, algunas anécdotas realmente tal vez que has vivido tú en estos 20 años de ministerio, Tito. Algo que nunca voy a olvidar es que cuando yo ya estaba listo para tocar y el hermano que tocaba la guitarra por algún motivo de trabajo tuvo que irse. Y siempre antes de que él se vaya, digamos, yo estaba listo. Pero él siempre llegaba al culto y no me daban oportunidad. Yo ya estaba listo, ensayado las canciones, ya estaba listo en el culto. Y llegaba el hermano, que tardecito así, llegaba y ya ha llegado, entonces él va a tocar. Y yo... ¿Y quién no lo ha vivido eso tal vez en algún momento en las iglesias, ¿no? Cuando estábamos dando los primeros pasos para querer subir al ministerio. Y el punto es de que cuando él se fue a trabajar, yo dije, esta es mi oportunidad. Y era un jueves. Ya. Era un jueves. Y listo, ya se fue, no va a llegar, ni tarde, nada. Entonces, hoy es el día. Entonces se fue. Y ya estoy con la guitarra para empezar el culto, y han orado y todo. Y entra el hermano. Oh, no puedo creer, Tito. Y aunque no creas, me dijeron que le dé la guitarra. No te creo, ¿de verdad? Sí. Uy, ¿cómo tu corazón seguramente se desmorona en ese momento? Una decepción tal vez. Uno en ese momento puede molestarse, puede renegarse y puede sentir un montón de cosas, pero al final pasa eso y eso es algo que obviamente no voy a olvidar nunca. Y es cierto, Tito, ¿no? Pero yo creo que de esta experiencia que tú cuentas, podemos tal vez sacar una reflexión también, ¿no? Porque la iglesia, yo creo que un líder la función del líder es dar oportunidad a nuevos ministros de alabanza. Sí. Y hemos visto tal vez que en muchas iglesias existen los músicos intocables, se puede decir, ¿no? Los capos, dinosaurios. Los dinosaurios, los capos, ¿no? Aquellos que tal vez en algún momento
no dan oportunidad por el hecho que la experiencia que ellos tienen evidentemente la van ganando pues con la trayectoria también. Claro. Y hay hermanos que tal vez no tienen esa experiencia, pero tienen esas ganas también de poder ser parte del ministerio. Pero lamentablemente, como tú dices, los dinosaurios muchas veces quieren imponer sus derechos en la iglesia, argumentando que la administración de la alabanza tiene que ser perfecto, que tú no tienes que tocar porque te equivocas en una nota, y eso hace que muchas veces los sueños de los ministros también se vayan desmoronando y le entre un desánimo en ese sentido para poder tal vez servir al Señor en ese ministerio. Creo que el dar oportunidad a otros jóvenes, señoritas, para poder entrar al ministerio es bastante importante. Después de que pasó esa situación, sí ya pude consolidarme, digamos, como miembro del grupo. El hermano ya no volvió más, entonces me consolidé. Y justamente pasaba eso, que uno, no había quienes puedan interesarse en aprender, y otro, que nosotros estábamos felices y contentos tocando todos los cultos y estábamos tranquilos, ¿no? Claro. Hasta que hubo a nivel nacional, digamos, en la congregación una suspensión por un incidente que pasó en una asamblea. Todos los músicos a nivel nacional quedamos suspendidos por 3 meses, y ahí por esa necesidad nace otro ministerio en la iglesia, con los hijos de los pastores y algunos otros miembros más, y que obviamente se han ido consolidando y se ha formado después de que nos han levantado la suspensión, el grupo A y el grupo B. Entonces ya éramos 2. Y para nosotros era raro porque estábamos acostumbrados a tocar en todos los cultos y disfrutábamos porque muchos éramos jóvenes todavía, solteros, y algunos ya casados. Pero cuando ya había 2 grupos, entonces ya había que intercalarse y no va a faltar nunca el tema del miramiento. 2 ministerios en una iglesia, sí, realmente. Tal vez más adelante vamos a tocar ese punto, Tito. Pero yo te digo sinceramente, Tito, la situación que vive la iglesia, por ejemplo, nosotros somos parte de una denominación, ¿verdad? Tú sabes que todos quieren tocar en una asamblea nacional, sí. Y ahí es donde viene el conflicto muchas veces, ¿verdad? Y al hermanito que estaba aprendiendo nunca le dan lugar. Y si no, es el ministerio más consolidado, el ministerio que tiene más trayectoria, y muchas veces quitamos las aspiraciones y no cedemos tal vez ese lugar también, para que en algún momento también ese hermano pueda tal vez desenvolverse en una asamblea nacional, porque aglutina a muchos hermanos, se puede decir, ¿no? Tal vez si te has vivido una experiencia así también, y cómo han lidiado ese tema también, porque si había 2 ministerios en la iglesia. Sí, justamente esas veces todavía, digamos, se hacía una selección de músicos para una asamblea nacional, entonces se invitaba a músicos de una congregación, de la otra congregación, y para mí ha sido una bendición poder ser parte de todas esas convocatorias, porque de alguna forma sí me he llegado a destacar y me ha interesado y aprendí, porque yo aprendí a tocar guitarra criolla. Y el segundo año de colegio me metía nuevamente a clases de guitarra pensando que iba a ser más avanzado, pero volví a tocar Ojos Azules, entonces no. Los Ojos Azules, entonces de Tito Montaño. Tuve que aprender por mi propia cuenta, y creo que gracias a Dios y lo que Él me ha regalado, entonces he podido lograr, digamos, aprender. Y todo lo que hasta el día de hoy sigo aprendiendo y sigo haciendo es gracias a Dios nada más. No hemos entrado a un instituto profesional, pero sí hemos visto algunos cursos, algunos tutoriales ahora, y creo que gracias a Dios estamos no más encaminados. ¿Qué problemas son más frecuentes en el Ministerio de Alabanza? ¿Cómo afrontarlos y cómo resolverlos? Tal vez con la experiencia que tú tienes, 20 años de ministerio, tal vez puedes contar. Yo sé que ha habido problemas en el ministerio, y eso es frecuente, por eso alguien decía, no hay ministerio perfecto. Sin el ministerio siempre va a haber muchas dificultades y problemas, Tito. Sí, creo que, a ver, hablemos de problemas dentro de los ministerios. El más frecuente es el tema de la responsabilidad que cada uno debe asumir, digamos, al ser miembro de un ministerio de alabanza. Si uno no está consciente de la responsabilidad, siempre va a llegar tarde, o después de tocar se va a salir, o no va a ensayar, o va a llegar tarde a los ensayos, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad es algo
es uno de los problemas con los cuales los músicos dentro de las iglesias siempre van a tropezar. Otro problema o algo con lo que... ¿Cómo afrontar pues, esos problemas? ¿Cómo lo han resuelto? Sí. Uno tiene que estar consciente y seguro de lo que quiere. Y de verdad, si uno quiere ser parte de un ministerio de alabanza, tiene que saber de que a veces tiene que sacrificar algunas cosas. A veces tienen que sacrificar unas cosas. Pero tú como líder, Tito, en algún momento seguramente has tenido que tomar decisiones tal vez drásticas también, ¿no? Sí. Porque en algún momento los líderes somos muy permisivos, pero hay tal vez ministros que aprovechan tal vez esa bondad del líder y en vez de mejorar creo que van empeorando. Tal vez si nos puedes contar cómo has resuelto el tema de la responsabilidad, la falta de compromiso tal vez de aquellos miembros del ministerio. Sí. Con respecto a la responsabilidad, por lo menos en mi caso, hasta dejaba, digamos, algunas cosas para cumplir los horarios y estar ahí. En la universidad igual, si había que no ir a las clases, entonces no se iba porque había culto y estábamos de servicio y tenía que cumplir con el aseo, media hora antes y todo lo demás. Entonces, eso me ha ayudado a que cuando me ha tocado, digamos, ser líder del grupo de alabanza, poder de alguna forma que hagan eso, ¿no? Que hagan eso. Pero como tú dices, o sea, es difícil lidiar con los caracteres de muchos. En algunos casos había que decirles, ¿sabes qué? Vas a descansar. ¿Sabes qué? Vas a tener que aprender un poco y estás en receso. Soy manso, soy blando, pero no menso, dice el Tito, soy manso. A veces había que hacer eso, ¿no? Claro. Y algunos han aprendido, han corregido y otros simplemente han dicho, creo que este no es mi lugar y me voy. Y así. Pero después de la disciplina, Tito, no se han venido tal vez para darte golpe de estado así que líder y querían machucarte así, porque hay experiencias, yo te digo, Tito, en algún momento hemos liderado un ministerio y realmente tal vez corregirle a un hermano, disciplinarle, piensa que en vez que sea tu amigo estás causando una enemistad, ¿no? Que lo estás realmente disciplinando porque lo odias o porque no quieres que esté ahí. Y no sé si compartes conmigo también esas situaciones que han vivido en tu iglesia. Sí, Tito. Uno tiene que estar consciente de que puede ganarse detractores, ¿no? Porque uno siempre va a ser, a mí nomás porque se ha agarrado conmigo, digamos, ¿no? Así y nunca va a aceptar de que está cometiendo errores y que se le quiere corregir. Entonces, sí, me imagino que tal vez, nunca me lo han hecho conocer, nunca he sabido, digamos, de alguien que haya dicho al hermano, lo voy a golpear porque me ha hecho esto, o si no, nunca he sabido de eso, pero sí de algunos hermanos que me han dicho gracias por este consejo, me ha ayudado y creo que está bien, ¿no? Pero algunos, como te digo, simplemente han desaparecido y han dejado, digamos, el ministerio. Sí, yo creo que como la Biblia menciona, ¿no? El que disciplina es para corrección. Y eso es lo que tenemos que tal vez primar en todos los ministerios, que toda disciplina siempre nos va a ayudar a una mejora, ¿no, Tito? Entonces, tal vez otra experiencia que puedas tal vez contarnos, ¿no? Otro problema que hayan afrontado en tu iglesia, ¿no? Que es complicado, por ejemplo, el de las músicas, por ejemplo, el coordinar las alabanzas, tal vez el tocar, como tú me habías manifestado, el intercalar los ministerios. No sé si puedes comentarnos si ha traído problemas en ese sentido. Sí, en la iglesia ahora somos 4 ministerios, bueno, antes éramos 5. ¿4 ministerios, Tito? Éramos 5. Wow. Y había un tiempo en el que hasta folclórico más por ahí había, ¿no? Y cada ministerio, digamos, o por lo menos 2 de los ministerios que recuerdo tenían sus trompetas, tenían sus, o sea, varios instrumentos. O sea, era más completo. Más completo, pero nosotros éramos guitarra, bajo, batería, teclado y los que cantan, digamos, ¿no? Entonces los demás ministerios se han armado bien. Y eso, de alguna u otra forma, digamos, ha generado algo de miramiento, algo de rivalidad. Y sí ha sido difícil lidiar, digamos, con ese tipo de problemas porque cada persona es diferente, No, seguro que sí. Y cuando se quiere corregir desde el pastor, digamos, que quiere corregir a los miembros de los músicos, entonces, dependiendo de
de la convicción que uno tiene como creyente. Entonces agarraba el consejo y meditaba, reflexionaba y corregía, pero había muchos que simplemente se han ido porque no les gustaba esa situación y nunca han querido corregir, digamos, algunas situaciones y simplemente se han ido. Y bueno, los grupos que tenían varios integrantes entonces han quedado reducidos y algunos ministerios han quedado, pero hoy estamos, gracias a Dios, 4 y sirviendo, ¿no?, al Señor. Pero siempre está el tema del compromiso, eso es lo más importante. O sea, cuando tú sabes qué es lo que quieres y tienes el compromiso con el Señor, y no con el pastor, no con los hermanos, sino que tu compromiso es con el Señor, tu servicio es al Señor, entonces no se te hace difícil sacarte el tiempo para venir a ministrar, para congregarte, porque eso es con lo que generalmente se lucha con los miembros de alabanza, ¿no? Para la semana que les toca, el turno que les toca, pa. Yo sé que muchos aquí nos estamos identificando con eso, Tito. Y los días que no estás de turno, ¿dónde está el hermanito? ¿Dónde está la hermanita? No hay. No. Entonces, pidió licencia. Entonces, eso es parte del compromiso que cada uno tiene con el Señor, y creo que eso nos falta a muchos de los músicos en la iglesia, a seguir entendiendo de que no solo simplemente somos músicos, ¿no?, sino que somos ministros y adoradores. Sí, Tito, la verdad comparto tal vez estos dos problemas que has identificado. Yo sé que hay muchos más en el Ministerio de Alabanza que tal vez el tiempo no nos va a alcanzar para poderlos plantear, ¿no? Rapidito como anécdota, en los grupos siempre pasa, ¿no? ¿Y el uniforme ahora? ¿No? ¿Y la alabanza que vamos a tocar? La clásica, los hermanos rebeldes que llegan con la camisa, decimos blanca, y llegan negra. Lo más fácil, el uniforme no se puede poner de acuerdo. ¿Qué canción vamos a tocar? No se pueden poner de acuerdo. Entonces, en ese aspecto, mi esposa, cuando mi esposa ha empezado a liderar el grupo, entonces ha sido un poco más fácil, porque como no se podían poner de acuerdo, entonces ella decía, ya, voy a mandar el repertorio y ensayan y repasamos eso y listo. Y nadie decía nada porque tampoco aportaban mucho con sugerencias, entonces mi esposa sí ha podido manejar esa situación. ¿Qué reflexión nos puedes dar, Tito, respecto a lo que tú manifiestas? Y me viene la pregunta a la cabeza. ¿Qué tan importante es venir aquí el uniforme, por ejemplo, de un ministro de alabanza? El poder tal vez mostrar esa imagen, ¿no? Porque el ministerio de alabanza es la cara principal de la iglesia, ¿no? ¿Qué tan importante para ti es tal vez el uniforme, tal vez en los ministerios? Porque hemos visto tal vez algunos ministerios que evaden esa parte, porque para mí también es muy fundamental, porque estamos ministrando a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Tal vez puedes darnos un consejo, una reflexión también a aquellos ministros que tal vez no asumen esa misma responsabilidad también en las iglesias. La palabra de Dios creo que es bien clara en ese aspecto, ¿no? Que uno debe ser recatado, debe ser su vestimenta no tan sugestiva, digamos. No solo me refiero a las mujeres o varones, ¿no? Y creo que si nosotros entendemos esa situación y entendemos que estar aquí adelante es una responsabilidad grande, y porque los más pequeños nos ven como ejemplo, ¿no? Así es. Entonces creo que no se trata de que vengas con traje o terno y con vestidos de gala para ministrar, sino que vengas bien vestido, ¿no? Nosotros le llamamos formal, digamos, ¿no? Con algo que te puedas sentir tú cómodo y que tampoco, digamos, puedas incomodar a las demás personas, y que te deje fluir tu alabanza y que los hermanos también sientan lo que te estás fluyendo, ¿no? Entonces creo que el estar presentables aquí adelante es lo más importante, pero siempre va a haber un pero. Ahora, no solo cuando te toque vas a estar presentable y después me vale y el próximo culto estoy como yo quiero y me dé la gana, no. Lo que reflejes aquí, de alguna forma también tiene que reflejarse cuando no estás aquí adelante, ¿no? Entonces, es integral. Así es, Tito. Muy bueno, Tito. Otra pregunta, tal vez indagando también en el tema que estamos llevando acerca del Ministerio de Alabanza. ¿Qué consejo das a aquellos que quieren incorporarse al Ministerio de Alabanza, no? Porque, como tú lo habías manifestado, es una responsabilidad que involucra realmente entrar a un Ministerio de Alabanza. Entonces, tal vez, ¿qué consejo puedes? Aquellos hermanos que tal vez nos están viendo y están con esa inquietud, están con esa idea y esas ganas de poderle servir al Señor en el Ministerio de Alabanza. Bueno, cuando
yo aprendí a tocar el instrumento y me han dicho, hay necesidad. Entonces, yo estaba consciente de que entrar al grupo de alabanza es para tiempo. Tenía 12 años, casi 13 años ahí. Y estaba consciente porque yo veía a los hermanos que están cada culto, ¿no? Cada culto. Y antes los cultos eran casi 5 veces a la semana. Y sabía que era una responsabilidad. Entonces, el consejo que yo puedo darles a los que quieren ser parte de un ministerio de alabanza, primero es que se examinen bien ellos su convicción, ¿no? Y su compromiso con el Señor. Porque eso les va a llevar a que puedan ser puntuales, a que puedan ser responsables, a que puedan ensayar las canciones y a que no les sea, digamos, ay, otra vez ir a tocar, otra vez mi turno. O sea, que no les sea un problema ministrar la alabanza, sino que disfruten. Cuando tu compromiso con el Señor es eso, servirle con todo lo que tienes, entonces no te va a costar ministrar la alabanza. Es como cualquier otro trabajo. Entras a trabajar porque has estudiado eso y lo haces con amor porque te apasiona, ¿no? Pero has estudiado, digamos, en mi caso, de comunicador social, y que me vaya a trabajar, digamos, de abogado, digamos, ¿no? O de secretario de abogado, no es mi lugar. Lo haces por obligación. Ya, pero tengo que ir a trabajar porque no lo disfrutas. Trabajo, necesito plata. Entonces, cuando haces algo que te apasiona, que te gusta, entonces lo disfrutas y los demás también sienten eso. Tito, ¿cómo se lleva una familia y un ministerio a la vez? Porque, como te manifiesto, cuando uno es soltero es como gallina sin guato, ¿no? Va de aquí para allá, no tiene mucha responsabilidad, vive en la casa de los papás, no tiene que preocuparse por llevar el pan de cada día, tal vez cuando uno tiene familia. ¿Cómo tú afrontas ese cambio, tal vez, de ministerio ya, y cómo lidias el ministerio con la familia, Tito? La familia es un ministerio. La familia es un ministerio. La cabeza del hogar es el papá, el pastor de la familia es el esposo, y cuando llegan los hijos, obviamente, los miembros de la pequeña iglesia van creciendo, y creo que así es una responsabilidad grande el ser, digamos, la cabeza de un hogar. Ahora, ¿cómo sobrellevar, digamos, la rutina y la vida de familia con el ministerio que tú tienes en la iglesia, el ministerio de alabanza? A principios nos ha sido fácil porque todavía no había nuestra hijita y estábamos casados y disfrutábamos nuestros tiempos juntos y disfrutábamos también ministrar la alabanza, viajar con el grupo, salir a eventos. Y creo que hemos aprovechado, antes de casarnos con el grupo, hemos hecho un sinfín de cosas, eventos, conciertos, eventos sociales, viajes a todos los departamentos. Creo que todas las iglesias hemos visitado con el ministerio. Y en la iglesia, el primer año de casados, también hemos disfrutado, pero cuando ya llegó nuestra hijita, ya había, no conflicto, pero había una responsabilidad más y había que, de alguna forma, dejar algunas cosas adecuar de la iglesia, ¿no? Entonces decir, pastor, vamos a colaborar en esto, y vamos a darle un poquito más de tiempo a nuestra pequeña. Entonces el pastor comprende cuando nosotros también le hablamos de esa forma, y es de esa manera que llevamos adelante, digamos, o por lo menos nuestra familia y el ministerio en la iglesia. O sea, no es un impedimento, ¿verdad? No es un impedimento, no. Tal vez, porque muchos tal vez tienen ese concepto que cuando llega la familia, llegan los hijos, dicen, no, bueno, mi etapa de ¿por qué ministro no has venido? aquí, ¿Por qué no has llegado? Es que mi hijo, es que mi hija. Ya, que lo con una excusa. Entonces, como pueden ver, sí se puede lidiar tal vez, solamente yo creo que es organizar y ser un poquito más comprometido también. Organizarse por prioridades, que es lo más importante. Lo demás puede venir más después, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Mi esposa trabaja, yo trabajo, los dos nos hacemos cargo del pequeño, de nuestra niña. Estamos en la iglesia, toca teclado, tiene sus tiempos de ensayo y yo toco la guitarra. Entonces creo que es cuestión de organizarse y todo se puede con la ayuda de Dios. Qué bueno, Tito, de verdad, ya para ir concluyendo con el podcast del día de hoy, cuéntamelo todo como estamos haciendo en este momento. La última pregunta que te puedo manifestar, Tito, es ¿cómo es que se elige sacar una nueva canción?
hay un proceso de análisis, porque evidentemente hay diferentes gustos, ¿no? Otros son más cumbieros, otros les gustan más los guaynitos, por ejemplo. Otros son más reggaetoneros porque tal vez viene de eso. Otros son más rockeros. A la música tal vez de adoración le quieren meter tal vez unos adornos de rock. ¿Cómo analizan las músicas? ¿Cómo consensuan entre ministerio para poder tal vez ministrar al pueblo de Dios? En los primeros inicios, nosotros solo tocábamos lo que tocaban los demás. Después ya hemos ido ampliando, digamos, repertorio y tocábamos porque la alabanza era bonito, porque se escuchaba bien y cuando cantaban sonaba bien y la letra tampoco, digamos, tenía muchas complicaciones, ¿no? Y cantábamos y le metíamos y sacamos esto, está así, está bonito, y sacábamos y tocábamos. Pero después, poco a poco, hemos ido entendiendo de que no es simplemente que me gusta y está bonito, sino poder analizar o poder escuchar bien el contexto de la letra, que es bastante importante, que tiene que estar basado en la palabra de Dios. Porque hay muchos cánticos, hay muchas canciones que pueden ser bonitas y que pueden de alguna forma ser bendecidas, pero que están fuera de contexto de la palabra. Entonces, lo que nosotros ahora hacemos es escuchar la canción, revisar la letra, si tiene un sentido cristocéntrico en base a la palabra, lo pasamos por el otro filtro que es el pastor y decimos: pastor, esta alabanza queremos sacar. El pastor lo escucha, lo revisa, amén, y sacamos el tema. Ya no hacemos porque me gusta a mí, nada. Y ahí salen varias otras canciones y además el nuevo el tema de las alabanzas worship un poquito más modernas, entonces ya vienen mezcladitos, ¿no? Las baladitas con algo de rap, de hip hop o los reggaetones, entonces hay un montón de alabanza. El tema de las sugerencias, pero Tito, ¿toman en cuenta las sugerencias de todos los miembros o cómo hacen en ese sentido? Sí, cuando se dice ya sugerencias para canciones, entonces los que traen, porque no todos traen, entonces los que traen ponen a consideración, lo revisamos, lo escuchamos, analizamos la letra y obviamente pasamos al pastor. El pastor a veces dice: esto no, porque el contenido de la letra no va. Ahora, si pueden cambiar ustedes el contenido de la letra, adelante. Y a veces algunas palabras el pastor nos hace cambiar y así la cantamos. Pero sí, recibimos, digamos, las sugerencias de las demás personas y de esa forma, digamos, vamos ampliando el repertorio. Qué bueno, Tito, la verdad estamos entrando ya a la parte final del podcast el día de hoy. 2 horas rápidas. Donde hemos podido tal vez escuchar muchas inquietudes, testimonios de nuestro hermano Tito. Él ha sido muy amplio y muy sincero. Y la verdad es importante este podcast porque edifica nuestras vidas y nos ayuda también en nuestro crecimiento espiritual. Y aprovechar antes de despedirnos, obviamente mandar un saludo a mi esposa, la amo mucho y de verdad, y se lo he dicho y siempre se lo voy a decir, que el día que deje de amarla, el día que deje de pensar en ella, va a ser el último día que yo pueda respirar. Y creo que es la persona más especial en mi vida y te amo mucho, y también a mi hijita y obviamente mi pequeño que todavía está en la pancita, que ya pronto va a estar con nosotros. Los amo. Qué bien, Tito. Muy bien, con esto hacemos la despedida. Esto fue la entrevista con nuestro hermano Tito Montaño en este primer programa de podcast en el cual hemos podido compartir respecto a vivencias del Ministerio de Alabanza. En una próxima oportunidad estaremos con otra entrevista también y con otro ministerio, así que estar atento, querido amigo, porque aún todavía tenemos más. Hasta la próxima. ¡Chao!